Hola comunidad, quisiera compartir una historia que durante muchos años escuché contar a mi abuelo. Él nunca fue una persona que inventara cosas para asustar a los demás. De hecho, cuando hablaba de su juventud, casi siempre recordaba anécdotas de trabajo, de la familia o de cómo era en la vida cuando todavía no había tantas carreteras ni alumbrado público en los pueblos. Sin embargo, había un relato que solamente contaba cuando alguien le preguntaba directamente si alguna vez había vivido algo que no pudiera explicar. Siempre comenzaba diciendo que ocurrió cuando vivía en Tulancingo, Hidalgo, muchos años antes de casarse. En aquel tiempo trabajaba en una fábrica donde el turno terminaba bastante tarde. Como todavía no existía transporte a esas horas, la única opción era regresar caminando. Para llegar a su casa tenía que atravesar las vías del tren y seguir un camino de tierra que conducía hasta las faldas de un cerro donde estaban construidas varias viviendas. Decía que aunque hoy pueda parecer aterrador, para ellos era completamente normal caminar de noche por ahí. Conocían el camino de memoria y rara vez se encontraban con alguien. Lo único que siempre llamaba la atención eran unas luces que aparecían sobre el cerro. Mi abuelo las describía como bolas de fuego que flotaban lentamente entre los árboles. Algunas noches permanecían inmóviles durante varios minutos y otras parecían desplazarse de un lado a otro antes de desaparecer. Nunca les prestó demasiada atención, los vecinos llevaban tantos años viéndolas que simplemente decían, ya salieron otra vez. Según él, esa era otra historia. La noche que realmente hablaba ocurrió varios meses después. Ese día tuvieron mucho trabajo y el supervisor les pidió quedarse horas extras. Cuando finalmente salieron ya era bastante tarde. La mayoría de los trabajadores tomó caminos distintos y al cabo de unos minutos mi abuelo quedó caminando completamente solo. El silencio era tan profundo que podía escuchar sus propios pasos sobre la tierra húmeda. Al llegar cerca de las vías, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Era uno de sus compañeros, un hombre con el que llevaba trabajando varios años y que siempre le había parecido amable. Se saludaron y continuaron el camino juntos. Durante un buen rato hablaron del trabajo, del cansancio y de lo difícil que estaba la situación para muchas familias. Todo parecía completamente normal. Sin darse cuenta ya habían cruzado las vías del tren y comenzaban a subir el sendero que llevaba hacia el cerro. Fue entonces cuando mi abuelo sintió que las piernas ya no le respondían. Se detuvo un momento para recuperar el aliento. Adelántate si quieres, le dijo a su compañero. Ya estoy viejo y hoy sí me gano el cansancio. El hombre sonrió. No seas terco, todavía falta un buen tramo. Mi abuelo volvió a reír. Tú también vienes igual de cansado. El compañero lo miró durante unos segundos. Después respondió algo que jamás olvidará. Nada más porque me caes bien, hoy te voy a llevar. Mi abuelo soltó una carcajada, pensó que era una broma. ¿Tú? Si apenas puedes caminar. El hombre no respondió, simplemente dejó de sonreír, miró hacia los lados como asegurándose de que no había nadie más. Luego se dejó caer lentamente de espaldas sobre el suelo. Mi abuelo creyó que le había dado un ataque. Corrió para ayudarlo, pero antes de llegar escuchó un sonido que nunca pudo describir con exactitud. Decía que no era un grito, tampoco un quejido. Era una mezcla de respiración agitada, huesos tronando y un ruido parecido al de un animal. El cuerpo del hombre comenzó a sacudirse con una fuerza impresionante. Sus brazos golpeaban la tierra, las piernas se doblaban en direcciones imposibles. Mi abuelo dio un paso hacia atrás. No entendía qué estaba ocurriendo. De pronto, el hombre dejó de convulsionarse. Durante unos segundos permaneció completamente inmóvil.
Y entonces comenzó a cambiar. Mi abuelo siempre evitaba describir demasiado ese momento. Solo decía que la ropa parecía hundirse junto con el cuerpo, mientras la silueta cambiaba de forma. Los sonidos continuaban cada vez más fuertes, hasta que donde segundos antes había estado su compañero, ahora había un burro. Pero no era un burro normal, era completamente oscuro, mucho más grande de lo habitual. Y había algo que hizo que el miedo terminara de apoderarse de él. No tenía cola. El animal levantó lentamente la cabeza, lo miró fijamente y con una voz ronca, imposible de confundir, habló. Era exactamente la voz de su compañero. Ándale, súbete, yo te llevo. Mi abuelo decía que fue ese el instante cuando sintió el verdadero miedo, no porque hubiera visto aquella transformación, sino porque aquella cosa seguía hablando con la misma voz de un hombre que conocía desde hace años. No respondió, simplemente dio media vuelta y comenzó a correr. Escuchaba detrás de él el sonido de unos cascos golpeando el camino. No sabía si realmente lo perseguía o si era el miedo haciéndole imaginar cosas. Jamás se atrevió a mirar hacia atrás. Corrió hasta llegar a su casa. Entró sin siquiera cerrar bien la puerta. Su madre le preguntó qué había ocurrido al verlo tan pálido, pero esa noche fue incapaz de explicar nada. Al día siguiente regresó al trabajo, esperando a encontrar a su compañero para preguntarle qué clase de broma había sido aquella. Nunca apareció. Preguntó por él durante varios días. Algunos dijeron que había renunciado, otros aseguraban que se había ido del pueblo. Nadie parecía saber con certeza qué había pasado. Mi abuelo nunca volvió a verlo. Muchos años después seguía convencido de aquello. Había ocurrido exactamente como lo recordaba. Y cada vez que alguien mencionaba historias sobre nahuales, él guardaba silencio durante unos segundos antes de decir una sola frase. Hay cosas que es mejor no aceptar cuando te ofrecen llevarte por el camino. Si tienes una historia como esta, cuéntamela. En próximos videos podré contársela a los demás. Esto ha sido lo que el gato cuenta.